tema súper importante, es uno de mis pediatras recomendadísimos por todos mis comadres, que es pro apego, pro lactancia, entonces espero que aprovechen muy bien la conferencia del día de hoy, que si tienen preguntas, como siempre, las pueden hacer al chat y yo voy a estar en controles para ver que todo esté andando en orden. Alberto, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes con todas las mamitas. Pues bueno, un tema que nos han pedido que hablemos. Justo yo decía anteriormente que no me gustan mucho las charlas magistrales, sobre todo cuando trato con mamás, pero voy a tratar de más o menos resumir y hablar un poquito sobre el sueño, sobre todo para que entiendan cómo son las fases del sueño y no entrar en esta angustia que todos los papás tenemos, ¿no? Voy a compartir la pantalla, una pequeña presentación que he realizado. Entonces, no sé si me permite ahí, ¿no es cierto? Podemos iniciar, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, entonces, un poquito hablando sobre los hábitos del sueño, que es lo que nos inquieta y nos trae el día de hoy. Primero vamos a hacer como el concepto, ¿no? El sueño es una parte integral de la vida cotidiana del ser humano, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. Es decir, el sueño es una condición fisiológica que nos permite mantenernos vivos. Esta premisa la pongo porque a veces nos angustiamos mucho de que los niños no duermen mucho, pero va a llegar a cierta edad en la que el niño va a dormir, porque al ser un ser humano, pues es algo que lo va a cumplir. Los que solemos hacer pediatría con apego o crianza con apego, se llama pediatría respetuosa más bien, es dejar que el niño vaya desarrollando sus propios hitos del desarrollo, es decir, sin nosotros intervenir mucho. Lo que siempre digo es, todo lo que el niño lo tiene que hacer por ser un ser humano, lo va a cumplir, es decir, el niño a cierta edad va a dormir solo, el niño a cierta edad va a controlar esfínteres, el niño a cierta edad va a aprender a andar en dos pies, porque son hitos del desarrollo que se los va cumpliendo en forma natural. Entonces, al ser el sueño una función fisiológica del ser humano, lo va a cumplir. En algún momento podremos o tendremos que identificar esas condiciones que se han catalogado como trastornos del sueño. Yo más bien las catalogo como variantes del sueño, en donde están los despertares nocturnos, los terrores nocturnos, que realmente no llegan a ser patologías, ¿no? Claro, cuando ya tenemos, en esta charla va a ser muy difícil identificar patologías o enfermedades del sueño, porque tenemos que ver y ser integral con cada niño, porque cada niño va a evolucionar diferente. Y este es lo que pongo, el sueño es un proceso evolutivo, ¿no? El sueño no es que ya el niño tiene que saber dormir a cierta edad. En medicina, por suerte, todos estos procesos de desarrollos naturales tienen un proceso evolutivo largo y unos parámetros de normalidad muy amplios, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos que el niño recién nacido debe dormir 12 horas y el niño duerme 8, probablemente ya los papás van a entrar en esa angustia. Si a mí me dijeron 12, pero el niño duerme 8, ya está mal. O si les digo 12 y el niño duerme 14, también estaría mal. Esto, por ejemplo, relacionado con la lactancia. Alguien inventó que la lactancia es cada 3 horas, pero si el niño lactó a las 4, probablemente esa mamá va a estar con esa inquietud de que a ella le dijeron 3 porque ahora son 4 y está mal. Entonces el sueño también es así, ¿no? Tenemos parámetros de normalidad muy amplios. El sueño es un proceso evolutivo en donde vamos a tener despertares frecuentes, y vamos a hablar un poquito de las edades en las que varía el sueño, pero va a haber despertares frecuentes que incluso lo tenemos los adultos, a diferencia de que el adulto, por nuestra maduración neuronal, ya los podemos controlar, ¿no? Tal vez el sueño luego de un despertar va a ser mucho más fácil o tal vez más difícil si es que estamos con alguna cosa que nos tiene con una dificultad para dormir. Puede haber dificultad para conciliar el sueño, ¿de acuerdo? Y va a depender de muchos parámetros. Pero en algún momento lo vamos a poder controlar y vamos a hacer un sueño en forma correcta. Más o menos, bueno, esto lo puse así rápido, pero después vamos a ver algunas etapas en las que el sueño tiene varias
varias etapas de sueño, ¿no? La fase primera, que es un sueño superficial en donde empezamos a dormir, y ahí es donde hay que entender. A veces recién a los 10, 15 minutos o 20 minutos nosotros esperamos ya que el niño se duerma. Si lo hacemos dormir en brazos, lo ponemos en la cunita y el niño se despierta y empiezan nuestros problemas porque creemos que como le malacostumbramos al brazo, al ponerle en la cuna el niño se va a dormir. Y nos va a dar igual que si comenzamos a hacerle dormir en la cuna, igual a los 20 minutos el niño se va a dormir porque recién está en la fase superficial del sueño. Entonces hay que recordar que esta fase puede durar como pongo acá el primer ciclo, unos 50 minutos, es decir, en 50 minutos tenemos todavía esa fase de sueño superficial, ¿de acuerdo? A partir de ahí el niño ya entra en una fase de sueño profundo, en la que pasa lo contrario. Por más que nosotros queramos despertarlo, el niño no se va a despertar. Por eso, sobre todo en niños pequeñitos, en lactantes, la fase de sueño tiene mucha relación con la lactancia. Cuando nosotros queremos hacer despertar a un niño que está durmiendo después de 3 horas y está en un sueño profundo, pero como nos dijeron que la lactancia es cada 3 horas, a las 3 horas queremos hacerlo despertar y tal vez el niño esté en un sueño profundo, no se va a despertar a lactar y va a estar más bien adormitado. Por eso la lactancia, recuerden, es la demanda y el sueño más bien hay que irlo identificando o entendiendo de que tiene ciertas etapas, ¿no es cierto? Las fases del sueño tenemos bueno, primero hay que entender qué es la vigilia, porque nosotros la vigilia simplemente creemos que es estar sin dormir. Pero en vigilia nosotros podemos estar, es cuando estamos, es decir, no en fase de sueño, estamos despiertos, pero también hay una vigilia activa y pasiva, así como hay un sueño lento y un sueño profundo. La vigilia, por ejemplo, este rato, yo creo que todos los que estamos de este rato conectados, estamos con una vigilia activa, porque estoy despierto, pero estoy pendiente de algo, estoy escuchando la charla, estoy pensando en las preguntas que voy a hacer, yo estoy más o menos pensando lo que puedo contestar, mientras que podemos tener una vigilia pasiva, es decir, me acuesto, estoy despierto y estoy tal vez con los ojos cerrados, pero oyendo música, o estoy concentrado viendo una película. Estoy en vigilia, pero pasiva, es decir, mi cerebro no está haciendo mucha actividad, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el sueño. Tenemos un sueño tranquilo, que es la fase no REM o sueño lento, ¿sí? Es decir, en donde comenzamos en el estadio 1, es una fase más bien de adormecimiento. Recuerden que en el niño podía durar entre 20 y 50 minutos. Es una fase en la que recién nosotros sentimos esta pesadez de los párpados, una sensación de amortiguamiento en el cuerpo, pero todavía estamos conscientes. Y nosotros en esta fase, a nosotros como adultos, nos preguntan incluso, ¿estás dormido? Y nosotros decimos, no, porque todavía no me duermo. O para que nos dejen dormir le decimos, sí, estoy dormido, pero estamos conscientes todavía. Este estadio en el niño es igual, está adormecido el lactante, pero si hay algún ruido, el niño va a tener un sobresalto y se va a despertar, sea con llanto o sin llanto, pero no está en una fase de sueño profundo. Luego venimos ya al estadio 2 o sueño ligero, que es cuando ya definitivamente los ojos se nos van cerrando, nuestro cuerpo empieza como a entregarse, ¿no? Empezamos a tener una flacidez, no hay sueños, no hay movimientos rápidos, y es un sueño en el que si hay alguna cosa también nos podemos despertar, pero tal vez sin mucha conciencia, ¿no? Es decir, ya no estamos durmiendo, hay un ruido, como que abrimos los ojos y nos volvemos a caer. Luego tenemos la fase 4. ¿Por qué pasamos de la fase 2 a la fase 4 sin una fase 3? Porque es una fase prácticamente de transición entre el sueño ligero y en la fase en la que ya entramos al sueño profundo. Es una fase en la que ya nuestra respiración se hace más lenta, los latidos cardíacos se estabilizan, podemos tener aún algunos movimientos, pero estamos prácticamente totalmente relajados, el cuerpo está como entregado, ¿no? Y luego tenemos esta fase REM, que es llamada como sueño paradójico, sueño activo, que ya se da prácticamente, es el sueño del adulto, en donde los ojos se mueven, por eso se llama REM, recuerden, es la fase de movimientos oculares rápidos, rapid eye movements en inglés, o fase de movimientos oculares rápidos. Los ojos se mueven en forma involuntaria, pero el resto del cuerpo está prácticamente paralizado y hay una desconexión entre el cerebro y el cuerpo, es decir, nosotros ya estamos como entregados y pueden haber los sueños, incluso por eso nosotros nos recordamos muchas veces. Pero aquí tenemos ya los patrones de sueño en el bebé. Recuerden que los bebés, cuando alguien nos dice que hay que enseñarle, y vuelvo a repetirles, las funciones o los hitos del desarrollo, las funciones fisiológicas, nosotros no debemos enseñar. Y a veces a nosotros nos dicen, es que no le has enseñado a enseñar a dormir a tu bebé. Pues no hay que enseñarle, porque ya el feto dentro del útero tiene patrones
de sueño, ¿no? Los patrones del bebé antes de nacer tenemos el sueño activo REM, que se da a la 6ª semana de gestación, y el sueño tranquilo a los 7 meses. Si ustedes ven, primero empieza a madurar la fase REM de sueño en la gestación, y luego el sueño tranquilo en el 7º mes de embarazo, que incluye las fases del 1 al 4. Es decir, ya durante el útero, nosotros ya se ha identificado científicamente que el niño tiene fases de sueño, de acuerdo por estudios que se han hecho todo. Y aquí es interesante porque hay varias curiosidades en cuanto a ese sueño del me gusta llamarle bebé más que feto, es decir, el bebé intrauterino, ¿no? Lo pongo así como bebé intrauterino. Aquí, perdón, me he equivocado, dice bebé intrauterino. Bueno, sí, esa es la curiosidad, que el bebé intrauterino movido o que se mueve mucho, que los papás dicen, le siento que se mueve, que está todo el rato activo, no es sinónimo de que un recién nacido va a ser intranquilo, ¿no? O viceversa, es decir, no es que el niño, que la mamá lo siente, pero es un niño más bien pasivo, no es que ese niño va a ser tranquilo cuando nazca o en su fase de adulto. Otra curiosidad es que el sueño del bebé intrauterino es totalmente independiente del sueño de la madre, y esto también se ha identificado y se ha sacado algunas como relaciones, ¿no? Que la mamá dice, se mueve más mientras yo estoy tranquila, sobre todo le siento que se mueve más en la noche. ¿Y por qué? Porque probablemente los niveles de glucosa, cortisol que tienen un ritmo circadiano en la madre, eso predispone a la actividad del bebé. De acuerdo, tal vez los niveles de glucosa en la madre en la noche están más altos, el nivel de cortisol se eleva y eso hace que el bebé esté más despierto. Mientras que los niveles de glucosa durante la mami que está despierta y está activa bajan un poco y hace que el bebé también se duerma. Pero eso no va a depender tampoco del sueño, que cómo sea el sueño después del bebé. Más o menos aquí vamos a poner cómo es las fases o las condiciones de sueño por etapas dadas así muy rápidas. Más bien si tienen preguntas después las contestamos. Y el sueño de los 0 a 3 meses, como decía de inicio, tiene mucha relación con alimentación. Es decir, si tenemos una lactancia libre demanda, pues el sueño va a ir de la mano, ¿no? Pero si a nosotros nos obligan que la lactancia sea con ciertos horarios, pues el sueño también se va a ver muy alterado. Por eso es que insistimos que la alimentación siempre sea a libre demanda, ¿no? Es decir, si el bebé ha comido bien a libre demanda y tiene que dormir 4 horas porque lactó bastante, la mami tiene buena cantidad de leche, pues el sueño va a ser adecuado. A las 3 o 4 horas el niño probablemente se empieza a despertar, empieza a terminar esa fase del sueño profundo y una vez que el niño esté muy despierto, va a estar listo para lactar. Y así va a ser el ciclo, ¿no es cierto?, durante esta fase, en la que el bebé prácticamente está durmiendo y lactando. Nosotros siempre diremos en pediatría que es mejor, el mejor síntoma de salud es un bebé despierto. Es decir, yo a las mamás les digo, yo prefiero tener un bebé que llegue al consultorio y llore, patalee, esté conectado, antes que un niño que esté como muy entregado, como muy pasivo, porque eso está dando la pauta de que es un bebé que tal vez está una glucosa baja, que es un bebé que no ha comido bien, pero el niño que está activo, más bien es un signo de salud, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros siempre, cuando nace el bebé, empezamos a tener muchos criterios atrás de nuestros y más bien nos confunde, ¿no? Por cómo se han dado estas modas del siglo XXI, ¿no? Que el bebé no hay que tener en brazos, que el bebé tiene que lactar cada 3 horas, que el bebé tiene que tener su propio sitio para dormir. Y eso va a depender, y hay que respetar mucho desde también la parte antropológica, desde la parte cultural. Es decir, yo tal vez a una madre indígena es muy difícil que le diga no le tenga a sus niños en brazos y no le haga dormir en brazos. Si probablemente esa madre tiene que tener a su niño todo el tiempo en brazos porque tiene que ir a trabajar al campo con su niño, ¿no es cierto? O tal vez es muy difícil que yo también le diga a una mamá de la zona urbana o una madre ejecutiva en la que le digo, usted tiene que tener a su hijo 24 horas al día porque eso es lo mejor, y la madre me diga, pero que tengo que ir a trabajar, yo prefiero que ella duerma aparte. Entonces va a depender también de cada condición y de cada situación familiar, ¿sí? Las recomendaciones que nosotros solemos dar a los papás no van a ser para cada niño. Es decir, aquí probablemente hay muchas personas que no se adaptarán a ciertas normas y otros sí, y va a depender de cada necesidad familiar. Hay
A esta edad el sueño y las necesidades del niño definitivamente van a ir de la mano de la alimentación, como le decía. La alimentación a demanda es muy, muy importante. Esto también va a hacer que haya, que haya o que se llegue a mantener una alerta del cuidador. Y esto simplemente habla de la supervivencia, es decir, si ustedes se ponen a ver antropológicamente o históricamente, pues los bebés que dormían con sus padres o los bebés de los cuales los cuidadores estaban muy pendientes de las necesidades que tenía el niño, pues son los niños que sobrevivieron y de quienes nosotros ahora hemos nacido, ¿no? Porque de aquellos niños que fueron dejados libremente, pues probablemente, como decía un pediatra que ustedes deben conocer, Carlos González, decía que los niños que fueron dejados sin el cuidado, pues fueron comidos por las fieras y esos niños no sobrevivieron y obviamente no hubo descendencia. Pero nosotros estamos aquí porque tenemos un cuidador que nos enseña la supervivencia, es un cuidador que está pendiente de nosotros. Es decir, recuerden que el llanto del bebé cuando está durmiendo no es porque nos quiere molestar, no es porque nos quiere manipular, es simplemente porque necesita de nosotros. Y ante eso, pues hay que acudir inmediatamente, ¿no? Esto ayuda mucho a desarrollar la mente, porque a través de los estímulos el niño va permanentemente teniendo recuerdos y hay que hacer retroalimentación positiva todo el tiempo. Es decir, si un niño que está durmiendo solo y llora y no acudimos a responder su necesidad, es un niño que probablemente va a tener un recuerdo de que reclamaba que alguien atienda mientras lloraba, pero como nos dijeron que no hay que tomarlo en brazos, nos dijeron que no nos dejemos manipular, lo dejamos llorar. Entonces, en su maduración posterior, esto puede verse muy afectado, ¿no? Y también el mantener despierto un niño ejercita la succión, que recuerden que la succión no siempre es nutritiva, ¿no? De 4 a 7 meses va cambiando un poquito porque el sueño ya es más predecible. El niño va haciendo como unos horarios. Es un niño que ya duerme más de noche que de día. Pero recuerden que estamos hablando de recién entre 4 y 7 meses. Si ustedes tienen un niño que a los 6 meses todavía se despierte, es normal. Si ustedes tienen un niño que a los 7 meses todavía se despierta en la noche, es normal. ¿De acuerdo? Recién a los 7 meses vamos siendo un sueño predecible, es decir, que podremos saber que el niño hace menos siesta en la mañana y tal vez duerme más en la noche. Porque ya vamos pasando de una fase no REM, que es la fase de sueño no profunda, a una fase no del adulto, porque la fase de sueño del adulto recién se va formando a partir de los 6 años, pero ya va empezando a entrar en una fase diferente de sueño. Y como todavía tenemos y predomina esta fase no REM de sueño, recuerden que la fase no REM es la fase de sueño superficial, cualquier cambio puede despertarlo. Entonces recuerden que si ustedes están recién durmiendo a un niño, sea en brazos o sea directo en su cuna, como ustedes han decidido como familia, recién a la hora es un niño que está empezando a tomar sueño, ¿no? Entonces, claro, si hay un ruido, si hay alguna cosa, pues probablemente el niño se despierte y eso es normal, ¿sí? No se angustien de que si le estoy haciendo dormir, pero a la media hora otra vez se despertó, pues nada, hay que seguirlo tratando de hacer dormir como ustedes hayan decidido. Siempre recomiendo que es mejor hacerlo dormir en brazos. Y de aquí va el tema del colecho, ¿no? Es decir, siempre va a ser mejor el colecho. Porque si ustedes a mí me preguntan que si es mejor que un niño o que los papás tengamos que despertarnos, es decir, tengo un niño durmiendo en una habitación de junto y el niño se despierta, obviamente me voy a tener que levantar y hacerlo dormir y probablemente como otra vez está entrando en esa fase de sueño, antes de que entre en esa fase de sueño profundo, y yo ya me retiro y el niño probablemente otra vez llora y se vuelve ese círculo, ¿no? De que voy, le despierto, entonces, ¿qué es más fácil? Nada, me lo llevo a la cama y dormimos todos felices. Fases más profundas, permanecen 1 hora en ellas, recuerden que es lo que hablábamos más o menos, y esto llévense en la idea de que más o menos una fase de sueño superficial puede durar más o menos 1 hora, con breve despertar, con breves despertares, ¿no? Pero recién a esa hora entra la fase profunda y ahí sí dormirá. Y ya cuando empiecen las fases de, bueno, esto es la necesidad de 4 o 7 meses, ¿no? Recuerden, al principio la necesidad del bebé más bien va a ser lactancia, que estén todos pendientes, pero ya en niños más grandes pues ya empieza a adquirir ese ritmo circadiano del sueño, es decir, menos siestas en la mañana, el niño duerme más en la noche y los padres dicen, bueno, ya puedo ir haciendo un horario, como entre comillas, porque es muy difícil hacer horarios
educar ante algo que es una necesidad fisiológica. Pero ya va adquiriendo las fases del sueño del adulto, es decir, duerme menos en la tarde, pero empieza a dormir ya más en la noche y podemos descansar todos, ¿no? Hay una alerta selectiva, es decir, el niño está como muy pendiente de qué momento puede estar despierto, es decir, paso más tiempo despierto porque tengo la necesidad de estar junto a mi madre para lactar. En la noche prefiero también descansar. Y empieza esa fase de introducción a los alimentos, ¿no? Que pueden ir cambiando también un poquito del hábito del sueño. Porque recuerden que lo ideal es iniciar la alimentación complementaria, la lactación a los 6 meses. Entonces también empieza a variar un poquito las condiciones de sueño, porque no sabemos cómo le va a sentar una comida, cómo va a introducirse el alimento. Probablemente después del alimento el niño pueda hacer una siesta o no. Entonces también puede variar un poquito esas fases de sueño. Más o menos el sueño de los 8 meses a los 2 años ya tenemos una etapa de construcción. Tenemos dos etapas, la etapa de construcción y la etapa de maduración. Y la etapa de construcción ya empieza a formarse más o menos el sueño del adulto, recordando que el sueño del adulto se da entre los 4 o 6 años, es decir, ya las fases eh, eh, completas del sueño, pero ya empezamos a tener una fase de construcción del sueño, esa fase de introducción al sueño, que es el sueño y la fase de sueño lento, ya podemos entrar en una hora a un sueño profundo, tal vez sin llegar a esa fase totalmente del sueño REM, y empieza esa etapa de maduración. Recuerden que nosotros los adultos también tenemos despertares nocturnos, pero que pueden ser mejor manejados, pero los niños entran en esa etapa de maduración, de conexión neuronal, en donde pueden también controlar esos despertares. No me he metido y no me he querido meter ya en los trastornos del sueño, ¿no? En las parasomnias, las disomnias, que vienen ya los terrores nocturnos, del insomnio, porque como les decía, muchos los han considerado como trastornos del sueño, más bien son variantes del sueño, en donde sí hay que identificar, o sea, cuándo realmente es un trastorno, es un niño que no está creciendo bien, es un niño que, que se despierta y al siguiente día está muy somnoliento, entonces ya podemos ir identificando esas fases, ¿no? Pero mientras vaya a la etapa de maduración, pues nada, el niño va a ir adquiriendo esas fases de sueño. Las necesidades a esta edad, pues nada, igual tiene relación con la introducción de alimentos, en donde ya está más afianzado la lactación, independientemente del tipo de alimentación que la familia haya decidido hacer, si es la alimentación tradicional, si es el baby led weaning, si es el baby led weaning con acompañamiento, y esos son temas igual de que cada familia va escogiendo, pero también depende de eso, va a depender las fases de sueño, ¿no? Aquí empezamos ya, o los niños pueden empezar a superar esos periodos de angustia de separación. Recuerden que esta es la etapa más crucial en donde se presentan las famosas, o el famoso episodio o etapa de la angustia de separación, donde los bebés entran a tener un terror, un miedo de separarse segundos o minutos de sus padres y generalmente de la madre, que es su imagen de apego primario. Los niños realmente no saben si la fase o la separación de los padres va a ser por minutos o por mucho tiempo. Entonces, el niño simplemente tiene que tratar de identificar, o no puede identificar, pero probablemente para él lo mejor es creer que la madre se va a ir para toda la vida, por eso llora inconsolablemente, porque él no sabe que la mamá va a regresar en un minuto. Entonces, él tiene que llorar para que sea suplida esa necesidad. Entonces viene esa fase de angustia de separación, que más o menos se da casi hasta el año y medio, ¿no? Es decir, en donde el bebé reconoce ya al extraño, el bebé no se deja llevar mucho tiempo en brazos. En esta etapa de confinamiento se ha visto mucho más afianzada o mucho más... Sí, yo creería que mucho más afianzada esta fase de angustia de separación. Yo he tenido muchos papás que me han dicho, les ve a los abuelos y llora porque, claro, ha habido una separación de los abuelos que antes los veían, ahora no los han visto durante 2, 3 meses. Los niños han pasado en casa con papá y mamá y esta fase de angustia de separación se ha vuelto como mucho más evidente, ¿no? Entonces, es una fase normal que una vez que se empieza a hacer que los niños otra vez tengan contacto con sus cuidadores, con la nana, con los abuelos, se irá superando. Pero esto es una fase muy típica que entra en esta fase y por eso los niños también tienen esta fase de despertarse con llanto. Es decir, si el niño se despierta y lo que esperaba es ver a su madre, pero como le dijeron que el niño tiene que dormir aparte, no encuentra a su mamá, pues va a entrar en una fase de angustia, de llanto, de desesperación, ¿no?
Empieza también una fase en la que hay ya relajación con el entorno, ¿no? Es un niño que empieza ya a deambular, como les decía, y tal vez menos siesta en la mañana, porque el niño empieza la fase de gateo, la fase de deambulación, que es 8 o 10 meses probablemente ya empieza a pararse, entonces la fase de sueño también va cambiando. Probablemente si es un niño que ya empezó a gatear y está deambulando todo el día, probablemente en la noche va a dormir más, va a depender de cada entorno, ¿no? Empieza también la erupción dental, es decir, niños que empiezan ya a tener la primera erupción de incisivos, molesta, el niño no puede dormir, entonces todo eso hay que identificar y estar con el acompañamiento todo el tiempo. Y la reglamentación o control esfinteriana, que es otro tema también muy aparte, porque también es un hito del desarrollo que el niño lo va a cumplir sin que nadie lo entrene. Para controlar esfínteres no hay que entrenarlo. Pero más o menos comienza esta fase alrededor de los 2, 3 años, en la que el niño empieza a identificar el orinar, el defecar, entonces también influye con el sueño, porque si un niño empieza a identificar, pero le dijeron que para enseñar a controlar esfínteres tiene que despertarle en la noche para que orine, probablemente vamos a haber cortado un poco el sueño, ¿no? Entonces también va de la mano con esto de acá. Y el sueño de los 3 a 6 años, que es la fase a la que todos quisiéramos llegar rápido, porque es una fase que ya el niño ha madurado, vienen los aprendizajes escolares, son niños que ya empiezan incluso a ver que los papás duermen, el niño probablemente, digo probablemente, o en la mayoría de los casos, son niños que ya están durmiendo en su habitación. Hay la consolidación del lenguaje hablado, es decir, el niño ya puede expresar sus necesidades. El niño ya nos puede decir que o nos puede llamar porque alguna cosa le angustia, porque vio un monstruo debajo de la cama, porque así les decimos, ¿no? Que hay el monstruo debajo de la cama, que si no se duerme el cuco se lo lleva. Entonces, todas estas cosas van a hacer que el niño probablemente tenga temores para dormir. Pero es un niño que ya se puede expresar verbalmente a diferencia del lactante. Y nosotros podremos acercarnos, acompañarle. No son niños que hacen menos siestas durante el día, entonces tienen más horas de sueño y se vuelven totalmente independientes, recordando que la palabra independiente no es que el niño hace todo a su libre albedrío, simplemente la independencia está dada que el niño sabe cuáles son sus necesidades, es decir, soy tan independiente que tengo la capacidad de llamarle a mi mamá, decirle que tengo miedo y que quiero que duerma conmigo. Eso es independencia. Recuerden que independencia no es dejarle dormir solo al niño, porque los niños son dependientes de nosotros probablemente hasta los 10 años, algunos hasta los 12 y con los peligros, todo que hay actualmente, yo diría que hasta los 14 son dependientes, es decir, el chico tiene que estar con nosotros, pero un niño de 9 años usted no le puede dejar solo cruzar una avenida, es decir, el niño depende de usted. Entonces, ¿por qué queremos que el niño duerma solo a los 6 meses si el niño es dependiente totalmente de los padres? Entonces, les decimos a los papás a los 6 meses, tu hijo ya tiene que ser independiente, ¿no? Pues el niño no puede ser independiente porque el niño todavía no tiene noción de peligro, el niño no ha madurado. A los 3 a 6 años recién decimos que el niño se vuelve independiente, es decir, conocer cuáles son sus necesidades, ¿de acuerdo? Esa es la independencia. Recuerden que nosotros adultos tampoco somos independientes, ¿no? Nosotros somos interdependientes, no somos independientes, porque nosotros dependemos de algo para, para todo, para nuestro trabajo. Nosotros dependemos de un jefe para que nos pague un sueldo y el jefe depende de nosotros para laborar con él. Entonces, nosotros nos volvemos interdependientes, más no independientes, ¿de acuerdo? Independientes lo somos todos desde los 6 años, es decir, yo soy tan independiente que decido si este trabajo me conviene o no, ¿sí? Pero el rato que acepté ese trabajo, no es que soy independiente. Tomé la decisión porque esa independencia me lo permitía, pero ahora soy interdependiente de ese trabajo, porque tengo que cumplir mi trabajo para recibir una remuneración. Esta es una frase que leyendo un poquito el libro de Rosora Javé, que es la doctora, una neuropsicóloga que habla mucho sobre el sueño, estos autores en el 2003 escriben esta frase que dice, queremos que los niños duerman como los mayores, pero olvidamos que para dormir como un mayor hace falta serlo. Es decir, a los niños ya les decimos que el niño tiene que dormir, o sea, queremos que duerma como el adulto, pero si no es un adulto, no puede dormir como un adulto, ¿no es cierto? Entonces, hay que respetar tiempos. Esto simplemente indica que hay que respetar los tiempos, ¿de acuerdo? Un poquito de como resumen, les pongo acá de dormir es un proceso evolutivo, que es lo que habíamos hablado. Nadie puede enseñar a un niño a dormir porque ya saben dormir, es decir, como les digo, los niños ya vienen con fases de sueño desde
la vida intrauterina, entonces al niño no hay que enseñarle a dormir, solamente hay que entender las fases de sueño y hay que entender que los niños duermen mal, hay que entender que los niños tienen despertares, empiezan estas famosas paransomnias, es decir, vienen los despertares nocturnos, los terrores nocturnos, la somnolencia, la falta de conciliación del sueño, que son fases normales del sueño, ¿no? Aquí, bueno, vuelvo a poner, el recién nacido nace con las dos fases diferenciales del sueño, que es el sueño activo y el sueño lento. A los 7 o 10 meses ya han aparecido todas las fases del sueño y se van haciendo más parecidas a las del adulto entre los 5 a 6 años, donde el sueño prácticamente es la del adulto, ya con las fases típicas del sueño no REM de 1 a 4 y luego la fase del sueño REM, que es la fase del sueño profundo. Tenemos estos despertares nocturnos, como les vuelvo a insistir, todos tenemos despertares nocturnos, unos los podemos manejar mejor, los niños pues todavía no pueden manejar esa fase de sueño. Y el sueño de un bebé nunca es indicativo del sueño que tendrá de adultos. Recuerden que un niño puede tener un sueño muy variable durante el niño, pero en la edad de adulto probablemente es una persona que va a dormir perfecto, o lo contrario, un niño que dormía perfecto de niño, luego por cualquier condición de su vida adulto puede ser que cambie un poquito, ¿no? He puesto esta tabla sin que esto sea algo... he puesto esta tabla, creo que es porque tenía que ponerla, es decir, porque hay sociedades, como en todo, nosotros no inventamos nada, sino está establecido. Por ejemplo, esta es una tabla de la Sociedad Academia de Pediatría, basándose en la Sociedad Americana de la Medicina del Sueño, en donde nos dice más o menos cuántas son las horas que debe dormir el niño. Recuerden que esto no se cumple al 100%, sino son tablas de referencia. Y son tablas de referencia porque, a ver, si yo digo que un bebé debe dormir de 12 a 16 horas, pero el mamá me dice, doctor, ha dormido 20, probablemente ese niño está con hipoglicemia, está comiendo mal, o probablemente si está durmiendo menos. Recuerden que esto es 12 a 16 horas no seguidas, ¿no? Son 12 a 16 horas durante el día. Es decir, son niños que están despertándose a lactar, cada 3 horas, cada 4 horas están lactando, entonces durante ese tiempo tenemos periodos de sueño, pero más o menos es un tiempo que se ha establecido por lo que se ha visto, ¿no? Niños de 1 a 2 años van a ser 11 a 14 horas, siempre incluyendo siestas, como les decía, más o menos hay algunas controversias, más o menos se decía que a los 2 años ya tiene menos siestas, pero la Academia Americana de Pediatría todavía pone que de 3 a 5 años son de 10 a 13 horas, incluyendo alguna siesta que puede tener el niño. En edad escolar, de 6 a 12 años, son 9 a 12 horas de sueño. Esto es una lucha eterna y siempre lo será porque uno trata de que se cumplan ciertos parámetros. En el adolescente de 3 a 18 años, lo ideal es que duerma de 8 a 10 horas, pero también es muy difícil cumplir y más en horas de confinamiento, las clases han sido virtuales, los chicos están cansados, pasan con un montón de tareas, yo creo que ahora más que antes que iban a clases presenciales, lo que he podido detectar en mi hijo de 15 años, y lo ideal sería decirle, duerme a tal hora y tienes que dormir 8 horas, a veces están tan cansados que uno mismo de pena les dice, bueno, pobrecito que duerme y se durmió 10 horas, 12 horas y se despierta prácticamente al almuerzo. Es decir, lo ideal sería cumplir estos parámetros, pero como les digo, también va a depender de la necesidad de cada familia. Pero lo ideal es ir cumpliendo estos parámetros, ¿no? El adulto, por ejemplo, lo ideal es dormir 8 horas. Si ustedes me preguntan desde cuándo yo duermo 8 horas, no lo recuerdo. Soy una persona que se acostumbró por las guardias, por todo eso, a dormir muy tarde. ¿Sí? A veces me quedo viendo películas, me quedo leyendo, duermo 12 de la noche, pero a 6 de la mañana estoy despierto y durante el día estoy muy activo, es decir, y es el ritmo circadiano que he creado. Y hay gente que lo hace así, ¿no? Es decir, que duerme poco, pues bueno, lo ideal es tratar de cumplir estos parámetros. Igual, a través de la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad o la Academia Americana de la Medicina del Sueño, pues nos invitan a tener estos buenos hábitos del sueño, ¿no? Que ojalá los podamos practicar. Por eso pongo aquí, anima a los padres a cerciorarse de que sus niños establezcan buenos hábitos para dormir desde el comienzo, ¿no? Es decir, sería lo ideal que el niño se acostumbre a dormir ciertas horas, que hagamos que el niño no se duerma, el niño pequeñito con un chupón, hacer que el niño se duerma en un espacio seguro, sin que ese espacio seguro, leía algunos artículos, claro, hay gente que habla que el sueño debe ser espontáneo todo, pero como el que le tienen un poquito de miedo al colecho, ¿no? Decía que hay que cumplir ciertas normas, que el niño tiene que dormir, pero que lo ideal es que el niño no duerma con los padres por el peligro que puede existir. Entonces, como que se contrapone un poquito, yo soy muy
muy asiduo más bien de que el colecho es beneficioso, entonces creo y considero, y lo practiqué con mi hijo hasta muy grande, no les digo la edad porque se van a asustar, pero yo hice colecho durante mucho tiempo, hasta los tal vez 5 años, las recomendaciones incluso del mismo doctor Carlos González, que alguna vez en una conferencia el año anterior yo conversaba directamente con él y yo le decía que es muy importante las charlas que él da y que él hablaba que los niños ya se deben separar más o menos de los 2 años, y le dije que eso, de todo lo que a mí me gusta que él habla, pues eso yo no lo cumplí con mi hijo, ¿no? Yo hice colecho hasta los 5 años y me pareció maravilloso. Él en una de sus frases o uno de sus videos dice que un niño generalmente hasta los 13 o 14 años pues no va a querer dormir con los papás, y eso es muy cierto. Mi hijo ahora tiene 15 años y es totalmente independiente, bueno, totalmente interdependiente, es decir, o independiente, porque él decide si un día está cansado, va y se acuesta al lado de mamá y papá lo hace a un lado, pero tiene 15 años y tiene su espacio, entonces los niños se vuelven o reconocen su espacio, entonces tal vez a los 7, 8 años ya el niño no quiere dormir con los papás, ¿de acuerdo? Se recomienda dormir suficiente para dar prioridad, debe ser una prioridad de la familia, recordando que todos estos son simplemente consejos, cada familia prioriza según sus necesidades y según sus condiciones. Que sea activo durante el día, claro, es mantenerlo activo, que el niño esté jugando, todas esas cosas, para que tenga un sueño más profundo en la noche, pero sobre todo hablando de niños más grandes. Supervisar el tiempo que pasa enfrente de una pantalla, como les digo, esto es súper difícil ahora, es lo que nosotros los pediatras luchamos. Personalmente como padres a veces tampoco cumplimos, porque es muy difícil. La Academia Americana de Pediatría recomienda que un niño de 2 años en adelante no debe tener más de 2 horas de pantalla, pero ojalá los que lo cumplen los felicito, y así debería ser, es decir, menores de 2 años nosotros no deberíamos tener a los niños frente a la pantalla, pero esto a veces no sucede. Incluso muchas veces yo he visto que llegan a la consulta con niños de 1 año que están con una tablet y los niños saben más que uno estar pasando las imágenes, es porque para mantenerlos ocupados los hemos acostumbrado a pantallas desde muy pequeñitos, ¿no? Entonces, este sí es una prioridad de que insistamos de que el niño en la noche duerma sea en donde duerma, es decir, si va a dormir con nosotros, que sea con una luz tenue, con tal vez una música tranquila, que esté todo apagado para que el niño no tenga ese estímulo. Establezca un entorno para el sueño seguro, es decir, es lo que hablamos este rato. Ten en cuenta que los adolescentes necesitan más horas para dormir, no menos, y por eso a veces cuando duermen tarde, déjenlos dormir, no importa. Si durmieron tipo 11 de la noche porque se quedaron haciendo tareas, porque simplemente se quedaron jugando, se quedaron conversando, lo que sea, déjenles. Si quieren despertar a la hora del almuerzo, a pesar de que el desayuno es el mejor alimento, no importa, el niño está recuperando esas horas perdidas, pues luego ya ir haciendo sus horas de sueño, ¿no? No poner a bebé a dormir con un biberón con jugo, leche, fórmula, sobre todo esto es por los azúcares, ¿no? ¿Qué pasa con la lactancia? Porque algunas veces nos preguntan, bueno, ¿qué pasa? Yo a mi hijo, mientras va a dormir, le pongo el seno, es igual que ponerle un biberón. Generalmente el niño cuando duerme con el pecho, no muchas veces tiene una succión nutritiva, ¿no? El niño se pone al pecho a dormir es por la sensación o por la necesidad que tiene de apego hacia la mamá. Mientras que si le dejo con un biberón, con jugo, con zumo, con leche, el azúcar sí me puede dañar los dientes, ¿no? Nadie ha determinado si es que el dormir con chupón o con biberón va a dañar encías, eso es una controversia que se crea muchas veces con los odontólogos, aunque se ha visto que si lo hacen en forma prolongada, seguramente va a haber un daño del paladar, pero más bien es por esta presencia de los azúcares. Mientras que el dormir con una leche pegados al pecho, pues no siempre va a ser nutritiva la succión, más bien el niño muchas veces simplemente se tranquiliza y se queda tranquilo. Solo como anécdota, yo estoy con una niñita muy pequeñita hospitalizada desde el día de ayer, y la mamá estaba muy preocupada, que claro, estaba sin comer, nada, pero al yo le pasé visita de mañana, era increíble, ¿no? La niña me veía, lloraba, y la mamá simplemente tenía el pecho sacado, solamente se acercaba, la niña sentía la mamá, se acercaba y se quedaba tranquila. Es decir, la niña no estaba lactando, pero solamente el hecho de sentir la presencia de mamá, de sentir su seno, para la niña eso le daba una tranquilidad absoluta. Entonces, miren la necesidad de estar todo el tiempo con la lactancia o con el seno materno, ¿no?
Evitar programar demasiadas actividades, es decir, eso va a depender también de qué edad tenga el niño. Es decir, si tenemos a un niño todo el día despierto, todo el día, probablemente en la noche va a dormir más, pero también va a depender de qué actividades ha tenido durante el día y eso puede repercutir en tener pesadillas, sonambulismo, todo eso, ¿de acuerdo? Aprender a identificar los problemas del sueño, pues allá vamos a intervenir tanto cuidadores como los médicos de atención primaria, es decir, pediatras de atención primaria, es decir, si realmente vemos que un niño de cierta edad está acudiendo a la consulta con estos problemas de sueño o aparentes problemas de sueño, pero vemos que es un niño que no está subiendo de peso, es un niño que está teniendo trastornos escolares, ya podemos identificarlo, ¿de acuerdo? Esta charla más bien es dirigida, por eso no me he metido mucho a hablar sobre los trastornos del sueño, sino más bien a orientarles un poquito y a guiarles a que en la mayoría de los casos, yo creería que el 99% de los que nos están escuchando en la charla tienen más bien esta angustia del sueño del bebé porque tal vez nos han indicado que el niño duerma más del tiempo, o que duerma menos, o que de que el niño se duerme en brazos, está mal. Entonces, por eso creemos que lo estamos haciendo mal. Ya pues de los niños más grandes habrá que hablar con los profesores del niño o el proveedor de cuidados de cómo está haciendo las actividades del niño. Estoy hablando más bien de niños más grandes, ¿no? Y ahí nosotros podemos ir identificando el sueño. Son los famosos métodos que nos han enseñado a dormir, ¿no? Y muchos hablamos de que al niño hay que enseñarle con métodos a que duerma. Entonces, el método que más se popularizó entre, yo diría, los años 90 o años 2000 es dejar llorar al niño, ¿no? Porque muchas veces incluso he oído a muchos colegas, ¿no? Que les dicen a los papás, déjele que llore, porque el niño así crea o desarrolla los pulmones, ¿no? Los pulmones están desarrollados desde que el niño nace. Entonces no hay que dejarle llorar para que sus pulmones se llenen de aire, simplemente no es justo. Entonces esta técnica de dejar llorar al niño puede crear más bien problemas. Alguna vez una mamá que utilizó este método, ustedes deben conocer muchos, los que ustedes hacen mucho esto de crianza con apego, todo el famoso método de Steve, ¿no? Que cuando yo no sabía mucho de pediatría del apego, es decir, cuando fui recién pediatra y me creé o me formé como todos los pediatras nos formamos, con un libro y con lo que nos dice la literatura, creíamos que lo ideal era esto, ¿no? Dejar llorar al niño, porque así el niño se puede acostumbrar a dormir solo. Cuando empezamos a hacer esta pediatría con apego y a ser simplemente unos acompañantes en el cuidado de los chicos, pues sí, definitivamente es lo peor el dejar llorar a un niño, ¿no? Y una mamá me decía, pero a mí me funcionó. Yo decía, pero claro que funciona el método. El método es prácticamente infalible. Y según lo que encontró el creador de este libro, incluso los retractores o los detractores de esta técnica, pues como es Carlos González, como es el doctor Palacios, como es la doctora Jové, como es muchos médicos españoles, dicen, claro que es efectivo. Ah, pero ¿ante qué precio? Es decir, si yo dejo llorar a un niño que le dejo llorar para que se duerma, probablemente sí se va a dormir y lo van a conseguir. Luego de que el niño llore una, dos, un día, tal vez 3 horas, y el siguiente día nos dice ya deje de llorar menos, o váyase alejando poco a poco para que no le vea. Entonces, van a conseguir que el niño duerma. Pero no sé cómo se van a sentir ustedes como papás después. Circulaba un video de la técnica de Stivel hace algún tiempo que lo quise conseguir ahora y parece que lo sacaron del internet. Cuando mi hijo era pequeñito y yo ya hacía esto de pediatría con apego, yo le hice ver este video a mi esposa y le dije, mira esta técnica para dejar llorar al niño. A la mitad del video mi esposa soltó en llanto porque es una técnica extremadamente dura. Y claro, ella no terminó de ver el video, pero al final del video, pues el niño como que se rinde, ¿no? Y dice, nah, no hay más, me voy a dormir porque nadie me hace caso. Y el niño llegó a dormir y se veía en la imagen, o sea, había una cámara interna en donde estaba el doctor Stivel con la madre y afuera estaba una ayudante del doctor con el padre del niño y el padre se le veía una cara de angustia, desesperación, quería entrar creo que a llevarse al niño y a caerle a golpes al investigador y la persona de afuera le decía, no entres porque vamos a perder todo lo que hemos logrado. Entonces es un método, a mi criterio, muy cruel, ¿no? Que es un método que todavía lo siguen utilizando y hay ciertas familias que con el método
se sienten tranquilos. Yo no lo recomiendo, pero como les decía, cada recomendación no es para todas las familias. Yo creería que el 95% de las familias no lo hacen, pero habrá un porcentaje de que les funciona la técnica, recomiendan la técnica y lo quieren hacer, pero yo creo que es muy, muy, muy cruel. Entonces aquí el método es seguir o no una tabla rígida, ¿no? Es decir, lo que a mí me dijeron, a ver, hoy vamos a dejar de dormir una horita, mañana en la tabla nos dice que es una hora, el primer día yo tengo que acompañar al niño para que el rato que se despierte me vea, pero al siguiente le tengo que dejar más bien un objeto inanimado para que él se relacione con ese objeto. Eh, pero yo creo que el niño al despertar lo que quiere es ver a su madre. No quiere ver el osito de peluche, no quiere ver la mantita, no quiere ver la imagen del póster que le ponemos, lo que él quiere es ver a su madre. Es decir, no hablamos de un objeto, hablamos del ser que le dio la vida y que el niño va a tener una conexión profunda. Entonces, seguir o no una tabla, pues es totalmente desaconsejable, ¿no? Es decir, para las familias que queremos hacer las cosas más bien más naturales. Aquí decíamos, pues no vale la pena quejarse, ¿no? Porque no va a haber una respuesta. Es decir, si llegamos a entender que las fases del sueño son muy variables, que la mayoría de los niños no se despiertan por molestarnos, que la mayoría de niños duermen las horas que necesitan dormir, que la mayoría de niños, por no decir todos, son niños sanos, no vinieron al mundo a molestarnos, no vinieron al mundo a manipularnos. Entonces, no va a haber una respuesta para todos los casos, ¿no? Y a cada caso será diferente. ¿Por qué mi hijo duerme más de lo que duerme el vecino? No sé, tal vez el vecino tiene otras condiciones de sueño, otras condiciones eh, por ejemplo, hay gente que ya quiere separar a sus hijos desde muy pequeñitos y si yo les digo, o sea, si lo van a hacer con técnicas suaves, de que sea todo llevadero, con acompañamiento, pues, y si como familia sí lo han decidido, háganlo. Es decir, tampoco les estoy diciendo que el 100% de los niños tienen que ser colecho, el 100% de los niños tienen que dormir con los papás, porque eso es lo mejor, ¿no? Lo mejor es lo que para cada familia resulte lo mejor. A mí me resultó dormir con mi hijo hasta los 5 años y ahora es independiente, pues lo hice. A otra familia probablemente no lo pueda hacer y alguna vez tenía una familia que me decía, yo no puedo separar a mi hijo como me recomiendan, porque vivimos en un cuarto en donde tengo la cocina, el baño y una sola habitación. ¿Cómo me separo de mi hijo? Tengo que dormir con él. Si yo, sin saber cuál es la condición de cada familia, les recomiendo a todos que a los 6 meses al niño hay que separarlo, probablemente esa gente no me va a entender. Me va a decir, pero yo no lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, como vuelvo a insistir, cada recomendación va a ser es una recomendación general, pero cada familia va a decidir lo que es mejor para cada familia. La lactancia juega un papel preponderante en las fases del sueño y dormir con el bebé va a quedar a criterio de cada uno. Les recomiendo que es lo mejor, les recomiendo que es lo que se debería hacer, es decir, ¿por qué voy a tener, a veces digo, nos ahogamos en un vaso de agua, es decir, me molesta el tener que ir a ver a mi hijo en la habitación de junto, que se despertó porque está con miedo, me tengo que ir, me tengo que movilizar, me tengo que despertar, lo tengo que hacer dormir, pero a la hora se vuelve a dormir. Yo creo que lo más fácil es llévelo a su cuarto, eh, duerma con el bebé, si es que el colecho es hecho en forma segura, ¿no? Es decir, tenemos un sueño que nos permite estar pendientes del bebé, es un bebé que va a dormir en un sitio seguro, es un bebé que no tiene ningún problema por ejemplo, de prematurez, de sobrepeso, porque son niños que probablemente con ellos no podemos hacer colecho, si papá y mamá no fumamos y estamos pendientes, pues podemos hacer colecho, ¿de acuerdo? Solamente como para entender y nosotros podemos ir identificando, no quería poner esto, pero para que conozcan que hay los trastornos del sueño. Vuelvo a insistir, aquí está puesto como trastornos del sueño, pero más bien yo lo considero que son como variantes del sueño, ¿no? Y tenemos dos muy bien definidas que son las parasomnias y las disomnias, ¿no? Las parasomnias son las conductas anormales durante el sueño. Ahí tenemos dos terrores y despertares nocturnos, sonambulismo, el insomnio, la somniloquia. ¿Qué es la somniloquia? Porque probablemente los otros términos los tenemos muy claros. La somniloquia es simplemente cuando entramos en esa fase profunda del sueño, es hablar dormidos, ¿no? Entonces, incluso a veces a los adultos nos dicen, ¿hablaste dormido? O a nuestros hijos les decimos, nos acercamos asustados porque está como conversando con alguien. Nos acercamos donde él y está totalmente dormido, pero está hablando, ¿no? Eso se llama somniloquia y es uno
trastornos o variantes del sueño, y las insomnias ya son alteraciones en la calidad y cantidad del sueño, que eso sí ya podríamos catalogarlos como trastornos, es decir, personas, y se ve generalmente ya en niños, adolescentes, que por cualquier situación están durmiendo muy poco, pero al siguiente día están con unas ojeras terribles, no pueden estar con una actividad o no pueden estar con una vigilia activa, como les decía, entonces ya podemos irlos tachando como trastornos del sueño. ¿Cómo actuar, cómo deben actuar los padres? Pues nada, tranquilizar al niño para que reinicie el sueño. Recuerden que si el niño lloró durante la fase de sueño, no es porque nos quiere manipular ni porque es un niño del demonio y quiere que nosotros tengamos un día fatal al siguiente día, es simplemente porque el niño tiene una necesidad. Y ante una necesidad, nosotros como padres o cuidadores debemos estar ahí. Y lo que tenemos que hacer es, pues nada, regresar con ellos y reconducirlo a la cama, sea a la cama de ellos, a la nuestra, y es decir, hacer nuevamente un acompañamiento del sueño, ¿no? Mejorar la higiene del sueño regulando hábitos y horarios. Esto ya lo vamos a ir pudiendo hacer en niños un poco más grandes. Recuerden que niños más grandes ya ellos mismos van haciendo horarios. Eliminar factores predisponentes como privación del sueño, tensión, y eso ya va a depender de cada niño, sobre todo en niños más grandes, en las que si tengo una familia disfuncional en donde el padre es un padre agresor, el niño va a tener terror de dormirse porque el niño va a estar pendiente de que ese padre no vuelva a pegar a su madre, de que en la noche no llegue bebido y sea un padre maltratador. Entonces van a crear una tensión en el sueño y va a crear un mal hábito del sueño en ese niño. Pero si tenemos buenos hábitos y buena higiene de sueño, en donde le damos acompañamiento, estamos con él, suplimos sus necesidades, el niño va a dormir tranquilamente. Adoptar medidas de seguridad para evitar accidentes, sobre todo esto lo pongo cuando hacemos colecho, ¿de acuerdo? Para ir terminando en los temas de crianza, hablando de todo lo que es crianza, se recorre un camino entre las certezas y las incertidumbres. No va a haber una verdad absoluta, ¿de acuerdo? En nada va a haber una verdad absoluta. Lo que yo ahora les digo tampoco es que puede ser aplicado para todos. No hay un pensamiento único como verdadero, es decir, cada familia va a tener su verdad y su necesidad, ¿de acuerdo? Simplemente quiero que lleven con esto de que no nos ahoguemos en un vaso de agua, es decir, a los niños hay que suplir sus necesidades. Si no son trastornos identificados del sueño, estas variantes que hay en el sueño, estos niños que duermen mal, no se dejen influenciar de que el niño les está manipulando, de que el niño está queriendo, el niño simplemente está queriendo esa necesidad de apego con ustedes, ¿de acuerdo? Cada familia va transitando la crianza de sus hijos con el bagaje cultural que trae sus experiencias de vida, sus costumbres, creencias y mitos. ¿Sí? Incluso culturalmente, nosotros tenemos que ir respetando mucho comunidades indígenas que hacen colecho. Ellos hacen colecho sin necesidad de saber el concepto de colecho. A ellos probablemente nunca un pediatra o nunca llamaron por celular a su pediatra a preguntarles, doctor, ¿estará bien que yo duerma con mi hijo? Simplemente lo hicieron porque su cultura, sus creencias así lo hicieron durante muchos años, ¿no? Es imprescindible aceptar y comprender las diferencias para poder entender las conductas de las diferentes comunidades o familias. Es decir, nosotros tenemos que aceptarnos como médicos que a veces queremos tener la última palabra, no tenemos que ser muy tajantes en decir lo que yo le digo es la verdad absoluta, ¿no? El niño a los 6 meses tiene que dormir solo, el niño tiene que lactar cada 3 meses, al niño no se le puede tomar en brazos, la lactancia materna ya no es efectiva a partir del año porque no sirve para nada. Es decir, no creer tener esa sensación de que somos la última palabra, porque en muchos casos el pediatra, o sea, sí tenemos como una voz de creencia, ¿no? Entonces, si yo al papá, desde que estaba en la clínica o a los papás yo les dije que la lactancia es cada 3 horas, pues la mamá va a decir, a ver, a mí el pediatra me dijo que es cada 3 horas y yo le voy a creer porque probablemente el doctor estudió muchos años y aprendió que la lactancia es cada 3 horas. Y si yo a un papá le digo a los 6 meses de niño tiene que ser independiente porque si no les va a manipular durante toda la vida, probablemente los padres van a crear a su hijo con esa creencia, ¿no? Pero si nosotros vamos respetando creencias culturales, yo les digo a mis pacientes cuando vienen ya de 3, 4 meses, yo les pregunto y les digo, ¿dónde está durmiendo su bebé? Y algunas veces hay papás, cuando son conocidos desde muy chiquitos conmigo, pues nada, simplemente me cuentan. Alguna vez tuve una mamá que el niño lloraba en la consulta, primera vez que lo veía, 10 mesecitos, y yo veía la angustia que la mamá era entre le doy de lactar o no le doy de lactar, y el papá también angustiado. Entonces yo le digo, ¿no le quieres dar de lactar?
Y la señora, creo que el bebé tenía un añito, la señora se puso roja, y yo no sé si de la vergüenza o de qué, y me dijo, ¿seguro le puedo dar de lactar? Y yo le dije, pero claro, o sea, si su niño está llorando y le está buscando el pecho es porque probablemente tiene hambre o quiere estar con usted. Me dices que, doctor, a mí me prohibieron que le dé de lactar porque ya tiene un año. Entonces digo, pero ¿quién le prohibió? Dice, mi médico me dijo que ya al año no le puedo dar de lactar y porque la leche ya no vale y que yo ya la debo de destetar. Entonces yo le dije, no, 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 se debe de lactar. Digo, ¿y usted qué ha decidido? Dice, no, yo por mí le seguiré dando. Dije, perfecto, dele. Bueno, este niño ahora tiene 4 años, ya no lacta, ¿no? La mamá se relajó, la mamá disfrutó de la lactancia de ese momento y ahora tiene 4 o 5 años y cuando lo veo en la consulta, pues es un niño que dejó de lactar, es un niño que se destetó solo y que la mamá cambió su forma de ver las cosas, ¿no? Lo mismo en alimentación, cuando creemos que al niño no hay que dejarle coger los alimentos porque el niño no se va a alimentar, pues nada, al niño hay que dejarle que solito vaya aprendiendo, ¿de acuerdo? Simplemente es hacer un acompañamiento. Creo que eso es todo. No sé si ha quedado tal vez muchas cosas pendientes, ha estado algo claro, si hay alguna inquietud. El micrófono. No sé si tenemos tiempo para ir contestando algunas inquietudes. Sí, claro, dependemos ahora sí de su tiempo y su voluntad, mi doc, porque tenemos preguntas en el área del chat, hay algunas, y ahí sí las voy a ir leyendo yo, si desea las puede ir leyendo usted, ahí usted me cuenta. Entonces, por ejemplo, Tania Claro. Secada nos pregunta, ¿hasta qué edad es recomendable que un bebé solo duerma con lactancia? ¿Hay otra forma de hacer que se duerman en la noche? Bueno, eso hablábamos más o menos por la edad, ¿no? Recuerden que los 3 primeros meses lo ideal es que el bebé duerma con lactancia. A partir de los 3 meses en donde las rutinas de sueño van cambiando, probablemente el bebé tenga todavía la necesidad de lactar. Recuerden que la fase de lactante es el primer año y el primer año la lactancia es todavía imprescindible. Entonces, probablemente un bebé durante el primer año todavía tenga que dormir pegado al pecho. Pero probablemente como ya la fase de alimentación, de ablactación que se da entre los 6 meses, 7 meses y un bebé ya ha iniciado la alimentación complementaria, probablemente ya no necesite tanto esa fase de dormirse al pecho. Pero insisto, yo voy a preferir que un bebé de 10 meses, de 11 meses, se duerma pegado al pecho que se duerma pegado a un biberón. Entonces, probablemente el primer año todavía podemos hacer dormir a nuestro hijo en nuestro regazo. Después ya irá cambiando esas fases y tal vez ya no va a ser imprescindible que el bebé se duerma en brazos y tal vez va a ser un niño que se va a dormir directamente, sea en brazos de papá, de mamá, o si ustedes han decidido que él duerma en su cuna, en su espacio, probablemente ya dejarle dormir ahí y el niño no va a necesitar lactancia. Va a depender también de cómo ha sido el apego con la mamá, ¿de acuerdo? Pero el primer año yo creo que es indispensable. Otra dice, mi bebé tiene 10 meses y duerme muy mal, ya que cuando está durmiendo dura mucho, como 4 horas, y luego empieza a despertarse muchísimo, cada media hora o una hora, a tomar té y se mueve mucho, siento que no descansa. Hay veces en que el bebé se despierta gritando tanto que ni teté quiere y solo llorar, no sé qué será. Pues nada, simplemente es que su niño es un niño normal y se despierta porque está acostumbrado a que la mamá supla sus necesidades y se está despertando, dice, dura mucho 4 horas. ¡Wow! Es un montón. Duerme súper bien. Recuerden que las fases de sueño son 16 horas durante el día y si su niño está durmiendo 4 horas, quiere decir que está durmiendo súper bien. Me dice acá que se despierta cada media hora. No es que se despierta cada media hora, es que todavía no se durmió. ¿Recuerdan cuánto duraba la fase de sueño o la fase de inducción del sueño? 1 hora. Es decir, si su bebé se durmió media hora y se despertó, quiere decir que no se despertó, quiere decir que aún no se durmió. Entonces es normal. Tenga la paciencia de que si se despertó a la media hora, ¿qué necesita? Necesita abrazo, necesita paseo, necesita caricias, necesita mimos, necesita que nadie le diga que no le puede tener en brazos y volverlo a hacer dormir, hasta que entre en una fase de sueño profundo que va a durar 1 hora y probablemente va a dormir 4 horas más. Y eso es normal, ¿de acuerdo? Porque 10 meses todavía está entrando en esa fase en la que empieza a cambiar y empieza a hacer esos hábitos de sueño, pero yo consideraría que es normal. Si al siguiente día su hijo está activo, es decir, nosotros siempre tenemos que ver después qué pasa con nuestro hijo, es decir, durmió 4 horas, claro, dice, nos inquieta de que se está despertando, grita, tete, pero claro, allá su bebé, mire, empieza ya
los monosílabos, balbuceos, empieza a reconocer qué es teté para él. ¿Sí? Probablemente simplemente tener la necesidad de tener a mamá en el pecho. Y esa fase va a durar el primer año, porque el primer año dependen de la lactancia. Así que no se angustie, yo creo que lo está haciendo bien, yo creo que su bebé, como usted me dice, ¿qué será? Yo solamente creo que es un niño normal que está pidiendo brazos. Y claro, ¿por qué se despierta gritando? Porque ya habíamos hablado, está entrando en fases tal vez de despertar nocturno o los terrores nocturnos, ¿no? Que los despertares nocturnos, recuerden que son cuando el niño se despierta y está tranquilito, viendo el ambiente, comiéndose la manito y luego se vuelve a dormir. Y probablemente los papás ni cuenta se dieron que tuvo un despertar nocturno. Y el terror nocturno es cuando el niño se despierta con llanto, es decir, ya ha entrado en una fase de sueño, se despierta con llanto, pero ¿qué va a pasar con el niño? El niño no se va a acordar de esa fase. Es una fase que el niño, eh, luego de eso, es decir, que nos diferencia de las pesadillas, por ejemplo, que el niño se despierta, pero el niño después puede recordar, el niño tiene terror. Aquí el niño simplemente lo que necesita es otra vez acompañamiento, probablemente va a estar el papá o la mamá. Yo normalmente a veces les digo, por ejemplo, que cuando pasen esas fases, sea el papá el que acuda. Probablemente si quiere pecho, pues el papá ahí no juega ningún papel y el papá tendrá que ir a dormir nuevamente y la mamá será la encargada. Pero muchas veces lo que quiere el niño es acompañamiento y eso me ha pasado cuando va papá y mamá y yo les digo, ¿y qué pasa? Y el papá me dice, nada, yo me despierto, voy, le paseo un poco y se vuelve a dormir. Porque probablemente no es que quería seno, es simplemente que el TT es acompañamiento, ¿de acuerdo? Claro, es mucho mejor para el niño que vaya a la mamá, le ponga el pecho y se vuelva a dormir, pero muchas veces simplemente que el papá le pase y el niño se vuelve a dormir. Y es simplemente la necesidad que tiene de acompañamiento, ¿de acuerdo? Tengo una pregunta buenísima. Dice, ¿cuándo es recomendable darle biberón al bebé para que duerma bien? Es decir, se Nunca. le da el seno y no se llena y se despierta cada rato, darle biberón en vez del seno porque pasa que mi bebé llora y no pasa tranquilo a pesar de darle el seno a demanda y sí tengo leche. Bueno, a ver, si a mí me preguntan cuándo darle el biberón, de entrada yo les diría nunca. Es decir, si a un bebé nunca le doy biberón, el destete va a ser mucho más fácil. A veces me preguntan en bebés de 5 o 6 meses, dice, ¿ya cuándo le introduzco la fórmula o cuándo le introduzco el biberón? Yo digo, pues si usted nunca le dio biberón, ¿para qué le va a introducir a los 6 meses? ¿No es cierto? Es como que yo en mi vida he tomado y diga, chuta, ¿cuándo será que empiezo ya a tomar? Pero si probablemente nunca lo hice, estoy tranquilo y nunca lo voy a hacer. Entonces, igualito, es decir, si nunca tuvo contacto con un biberón, ¿para qué le voy a introducir un biberón? Va identificando si realmente el bebé no se está durmiendo, si es por hambre, me dice, tengo bastante leche, probablemente no es lo que necesita, no es leche, sino contacto. Entonces, introducir un biberón a un bebé que no ha tenido biberón no es lo recomendable. Si usted ha necesitado, ha tenido la necesidad de utilizar un biberón porque trabajaba desde muy pequeño y a los 3 o 4 meses necesitaba complementar leche materna con seno materno con leche materna extraída o fórmula, y yo siempre digo, no hay que satanizar a las fórmulas, por favor. Las fórmulas están por algo. Yo soy fiel creyente y ha sido la lactancia materna, pero no por eso puedo dejar a una mamá de un bebé de 2 meses que la mamá no tiene leche, decirle no, no hay que darle fórmulas porque las fórmulas son lo peor del mundo y el bebé me entra en fase de hipoglicemia, el bebé no... Pues no, la fórmula está, por eso son complementos nutricionales. Si tengo una mamá que tiene bebé de 2, 4 meses, está dando de lactar bien, es un niño que vamos viendo en las curvas que está bien, ¿para qué le introduzco una fórmula, no es cierto? Entonces no es necesario. Pero hay mamás que necesitan introducir o complementar, o por último, complementar con su misma leche extraída. Y por tiempos, yo siempre recomiendo que la leche materna extraída no sea dada con biberón, sino con cucharita, con un gotero, pero por tiempo, por eso digo, cada circunstancia es diferente. Si tengo tal vez una abuelita que le va a cuidar, o papá, el papá que está cuidado de su niño, que es el que se queda con trabajo en casa o que está sin trabajo, y él le puede dar con cucharita, pues que lo haga. Pero si la mamá está sola, no hay quien le ayude, tiene que ir a dejar en la guardería, tendrá que dar la leche materna extraída en biberón, entonces ese niño sí tendrá un biberón, pero no es que le tengo que introducir un biberón para que duerma, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez hay que identificar por qué realmente se está despertando ese niño. Probablemente no es hambre, simplemente necesidad de apego, ¿de acuerdo? Hay una pregunta que a mí me llamó mucho la atención de Karen Isur que dice, mi bebé tiene trastornos de sueño.
en el cual actúa como poseído, se le toca y grita más, pero no está consciente y al siguiente día no se acuerda. ¿Qué recomienda hacer? Porque a pesar del acompañamiento no se calma pronto. Bueno, habría que identificar si realmente es un terror nocturno. Nos dice que al siguiente día no se acuerda. Habría que ver qué edad tiene, no vi qué edad tiene. No, no dice. Ya, entonces hay que, depende de la hora, depende, perdón, de la edad. Si es un terror nocturno, probablemente el siguiente día no se va a acordar, porque el niño va a gritar, va a llorar. La mamá me dice que no se calma con el sueño, no sé qué tiempo dure. Si al siguiente día es un niño que está activo, es un niño que está despierto, es un niño que está conectado, probablemente no sea un trastorno del sueño, sea una variante del sueño. Pero si es un niño grande que no está durmiendo, que tarda en dormir, que si ya una vez que se calmó y los padres se retiran y vuelve a hacer este despertar, eh, probablemente tuvo alguna mala experiencia durante el día, depende de la edad, entonces probablemente ahí hay que hacer ya una consulta y ver cómo está su curva de crecimiento, qué está pasando. Si es un niño más grande, preguntarle, ¿de acuerdo? Entonces, como yo les decía, va a depender ya de muchas cosas, es decir, la recomendación que puedo dar es, si es, dependiendo de la edad, es un niño que no está conciliando el sueño y el siguiente día no se acuerda, pero es un niño que se lo ve cansado, todo, probablemente sí está empezando a tener un trastorno del sueño, pero va a depender mucho de la edad todo. Si al siguiente día es un niño que está tranquilo todo, probablemente es una pesadilla que tuvo, no se acuerda, pero el siguiente día está perfecto, tal vez es simplemente ver qué está pasando en la rutina diaria, ¿no? Dice que al Yo inicio leí tiene... aquí una pregunta, no sé si puedo responder esta, me Sí, pareció interesante de Vanessa. Dice, doctor, buenas tardes, mi bebita se despierta a la madrugada llorando y gritando y casi siempre le doy tetita y se calma. Se despierta por lo menos 5 veces y no sé qué hacer, por favor, sus consejos. Tiene 1 año, 7 meses, una bebita sana y muy activa, pero no duerme bien. Mire lo que pregunta al inicio. Se despierta a la madrugada llorando y gritando, probablemente son despertares y terrores nocturnos, pero al final vuelve a decir, está claro, está muy preocupada, muy angustiada, pero al final pones una bebita sana y muy activa, pero no duerme bien. Nada, si está sana y es activa, simplemente son variantes del sueño. Es decir, no se haga mucho problema, simplemente haga acompañamiento. Si a esa edad usted está haciendo colecho, tal vez va a ser lo mejor. Si ella está durmiendo sola, que el ambiente que esté sea el adecuado para ella, que tenga una luz tenue. Se está despertando 5 veces, no sé durante qué fases de sueño. Pero yo creo la fase al final es la que a mí me dejaría como pediatra tranquilo. Como papá sí me deja inquieto, porque yo también quiero dormir. Alguien decía alguna vez que los trastornos del sueño o el querer que el niño duerma toda la noche es para que los papás durmamos. Es decir, muchas veces las preguntas que nos hacen es por la necesidad propia nuestra y no por la de nuestros niños. Alguna vez un papá a mí me preguntaba y me decía, doctor, yo ya quiero que mi hijo deje los pañales porque es un gastadero. Yo le decía, aguántese. Haga cuenta que usted se compró un auto de lujo. Usted se compró un Lamborghini. Y el Lamborghini tal vez usted le tiene que cambiar de aceite cada mes. Y eso es un platal, es un gasto. Pero si usted lo compró y usted lo quiso tener, tiene que aguantarse las consecuencias. Su hijo tiene un nivel más alto que un Lamborghini. Es decir, va a tener que gastar pañales, va a tener que dormir mal, va a tener que estar despierto todo el tiempo, va a tener que estar pendiente. Yo siempre digo, desde que uno tiene un hijo, olvídese de dormir. Yo tengo un hijo de 15 años y siempre estoy entrando a la habitación a ver cómo está durmiendo, si no tiene alguna necesidad, a taparle y a la media hora otra vez se destapa. En la fase que empiecen a tener enamorado, usted va a tener que consolarle, no va a dormir bien. A los 18 años, cuando se vaya a las fases, usted va a tener que estar sentada con la luz de la sala a ver a qué hora llega, habrá tomado, no habrá tomado, le habrán dado algo, no le habrán dado nada. Cuando está casado, usted dice, habrá tenido problemas con él. Entonces, nunca duerme. Entonces, digo a los papás, desde que tenemos hijos, olvídense de que el dormir es una necesidad nuestra. Hablando así a grosso modo y en son incluso de broma, ¿no? Pero el tener ya un hijo implica que nosotros tengamos que estar pendientes todo el tiempo, ¿sí? Yo no creo, y vuelvo a insistir, la mayoría no son trastornos del sueño. A veces creemos que nuestros hijos, como decía esta mamita, están como poseídos, pero probablemente simplemente es una fase, está con una pesadilla, está con algo que le inquieta. Si son niños más grandes, podemos ya preguntarles qué pasó. No hacer creer que
o que el sueño es algo, a ver, que el dormir solo va a tener problemas. No hablemos de cosas que los puedan asustar. No le digan al niño que si no duerme el pediatra le va a pinchar, porque después a nosotros nos crean, se van con odio contra nosotros. Pero son frases que las utilizamos a diario, ¿no? Ay, si no te duermes, el doctor te pincha. Eh, si no duermes, el monstruo debajo de la cama te va a comer. Entonces los niños empiezan a tener mucho miedo del dormir. Pero si son niños más grandes, nosotros podemos preguntarles, ¿no? ¿Qué ha pasado durante el día? ¿Vio alguna película que le produjo temor? Entonces yo creería que, contestando a la pregunta de Vanessa, yo creo que su niña es una niña sana, simplemente está teniendo variantes de sueño y hay que ir buscando la mejor manera, acompañamiento, todo para que duerma más tiempo, ¿no? También, no sé si usted busca otra pregunta, porque hay preguntas que como ya vamos contestando unas, Sí, ya sí, creo está, que algunas se repiten. ajá. Entonces, si nos puede ayudar con eso y viendo a ver qué una pregunta ahí que le parezca interesante, importante de contestar. Perdón. Eso le comentaba a Doc, a ver si es que nos podía ayudar viendo el chat, a ver qué Ah, sí. pregunta Exacto, estoy es revisando algunas y importante creo que la contestar. mayoría se repite y si ustedes se ponen a ver, viendo las preguntas, la mayoría son bebés que están entre los 6, 7 meses, creería yo, hasta el año y medio, que es donde más les inquieta a los papás, que es donde más quisieran que el niño duerma más. Eh, Niños de 11 meses, años 7 meses, que se despiertan, piden tetita, pero la mayoría de niños, según yo veo y las inquietudes, eh, son niños sanos. Solamente leyendo el chat yo creería que todos son niños sanos, es decir, se están despertando, pero a la final son niños que al siguiente día están bien. Claro, lo ideal es también que papás duerman, ¿no? Que los papás también tenemos esa necesidad de descansar, que al siguiente día tenemos que trabajar, y más bien viene mucho de esta inquietud por ahí. Pero yo creería que luego de esto todo para nosotros va a ser como un recuerdo. Todos hemos pasado por esto. Incluso los pediatras pasamos con nuestros hijos por esto, ¿no? No creen que porque somos pediatras nuestros hijos duermen perfecto, nuestros hijos también duermen mal. Pero luego son como recuerdos y más bien podemos contar a través de estas historias, experiencias propias, que son como recuerdos. Después decimos, sí, no dormía, pero ahora ya duerme perfecto. Es como en alimentación, cuando los papás nos dicen, doctor, no sé qué hacer para que coma verduras. Yo les digo, no se preocupe, a los 2 años se habrán vegetarianos y van a comer verduras y no carne. Son fases, son épocas, son etapas. Eh, Mientras nosotros podemos ir identificando ya a cada niño que su crecimiento está adecuado, que es un niño que está bien, que es un niño que se lo ve sano, pues no veo que haya trastornos, ¿no? Una pregunta que yo también me la he hecho, ¿qué opina del chupón? Hay un chupón que se les pone en la boca a los bebés para que se calmen y hay veces en que viven con el chupón en la boca. ¿Eso se recomienda o no? A ver, este chupón que se los considera o se los llama como distractores, ¿no? Es decir, no es el chupón para alimentarse, sino son chupones que son cerrados, incluso no permiten entrada de aire. Son cosas que se han creado en el siglo XXI para el bienestar de los padres. Ujú. Si usted le pregunta a una mamá del o a una abuelita si utilizó chupón, la abuelita no va a saber ni qué es un chupón, porque no existía eso y los niños simplemente no sabían que tenían que ir al pediatra para que les enseñe a los niños a dormir, sino simplemente lo hacían y si tenían que despertarse, se despertaban y si el niño lloraba, lo iba a consolar y si tenía que lactar toda la noche, lactaba toda la noche. Todas estas cosas que se han creado son para el bienestar nuestro. Es decir, si a mí me preguntan qué tal de bueno es el canguro, ¿es bueno o no? Igual, yo le digo a la mamá, si tienes que llevar 3 fundas después de saliendo del supermercado y el niño en brazos, con el riesgo de que se me caigan las 3 fundas y el bebé, pues usa canguro. ¿No es cierto? Es lo más fácil. ¿Qué está haciendo eso? Aliviando mi día a día. Que si tengo que dejar a mi bebé al cuidado de la abuelita, la nana que tiene que cocinar y tiene que tener al bebé en brazos mientras cocina, pero tengo un corralito que está en la sala donde el bebé puede estar, le digo, póngale en el corral, porque a mí me da miedo que el niño se queme. ¿No es cierto? Entonces, mire cómo han sido esas cosas inventadas para el bienestar. ¿De quién? De nosotros. Porque si yo tengo una mamá que va a estar todo el día con el bebé, como pasaba antes, que nosotros pasamos con nuestras mamás, y la mamá, mientras cocinaba, nosotros estábamos gateando en la sala, y mientras íbamos al Supermax y la mamá nos ponía atrás, nos amarraba con una chalina y nos cargaba todo el día,
Entonces era fácil, ¿no es cierto? Pero como las cosas ahora han cambiado, el uso del chupón se ha convertido tal vez en una necesidad como para calmar al bebé. Si usted lo va a utilizar durante un tiempo prudente, no sé cuánto sea prudente, media hora, una hora, 40 minutos, no creo que pase nada. Pero como usted mismo decía, si el bebé va a estar 24 horas al día, probablemente sí va a causar después trastornos de la encía, trastornos en la erupción de los dientes. Entonces, estas cosas deben ser usadas con prudencia. Es decir, a ver, si tengo un bebé que está llorando y con el chupón se queda tranquilito mientras puedo hacer alguna actividad, pues dele. Porque ¿qué pasa también? Si creemos que un bebé quiere chupetear por comer y le ponemos un biberón, podemos incluso sobrealimentar a ese bebé. Es decir, siempre que creemos que el bebé busca algo es por comida y le ponemos comida, 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 probablemente el bebé hace sobrepeso. Entonces, el usar un chupón en forma esporádica tampoco hay que tener mucho miedo, ¿no? Tampoco tenerlo 24 horas al día, porque eso puede llegar a producir algún problema. Pero si lo hace por tiempos cortos, no está mal. Hay una pregunta sobre la muerte de cuna. Si es que hay que levantar un poco la baranda del bebé o hay que levantar al bebé. También saben preguntar si es que hay que utilizar colchones a 45 grados y cosas así para evitar la muerte de cuna. Y también si es que los bebés deben o no deben acostumbrarse a dormir con ruidos externos, porque hay mamás que piden silencio y hay ruido y entonces tiene que estar así todo súper silencioso para que el bebé se duerma o hay que acostumbrarlos a dormir con ruido. Muy bien, voy a contestar primero esa pregunta porque me parece que es como más corta para contestar. Recuerden que hablábamos y había puesto yo una diapositiva de la higiene del sueño, ¿no? En donde la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Americana de la Medicina del Sueño recomiendan estas higienes del sueño, es decir, hágale dormir a su bebé en un ambiente seguro, en un ambiente de tranquilidad, con luz tenue, pero va a depender de cada situación. A ver, yo creo que si somos, les voy a poner como una comparación con la limpieza que ahora estamos viviendo, o el día a día. Si yo tengo un niño encerrado en una burbujita de cristal, es decir, que no le llegue una basurita y le tengo impecable y que no tenga contacto con nada, probablemente cuando tenga contacto ese niño se va a enfermar más que el que está expuesto todo el tiempo. Igualito es en el sueño. Si yo tengo una higiene absoluta del sueño, es decir, mi hijo tiene que dormir sin ningún ruido, con toda la luz apagada, porque cualquier cosita hace que se despierte, probablemente nuestra sociedad es tan cambiante y tan evolutiva que probablemente en algún momento no pueda cumplir eso. Y el niño va a tener más bien trastornos del sueño ahí. Es decir, si el niño fue acostumbrado a dormir en su espacio con toda la luz apagada, que no hay absolutamente nada de ruido, el rato que me toque cambiarme de país por trabajo, de ciudad, de casa, y el espacio sea diferente, y yo tenga que trabajar y llegar a la madrugada en la que tengo que llegar a dar de lactar, o que vivo en una avenida donde hay ruido, probablemente eso va a empezar a crear problemas de sueño, de conciliación del sueño, de despertares. Entonces yo creo que dependiendo, yo he sido más bien más flexible en eso y lo hice con mi hijo. Yo llegaba, luz prendida, prendía televisión, mi hijo dormía, porque yo llegaba a la madrugada, me ponía a estudiar, cualquier cosa así. Prefería que se acostumbrara al ruido, tal vez que se acostumbrara a la luz, pero va a depender de que cada uno conozcamos a nuestros hijos, ¿de acuerdo? Es decir, si vamos a las pautas generales, tenemos estas normas de higiene del sueño, pero va a depender de cada situación. Es decir, si usted cree que su hijo es de los que tienen sueños más volátiles, todo, pues acostúmbrelo a dormir sin ruido, sin luz. Pero si es un niño, usted ha visto que él se duerme mientras usted lo está paseando, mientras está viendo usted una película y el niño se durmió, quiere decir que él va a conciliar el sueño y no va a haber ningún problema. Más bien estamos acostumbrando a las diferentes fases que pueden venir. En cuanto a la pregunta, a la otra, que es muy importante, esto de la muerte, de la famosa muerte de cuna, ¿no? También voy a hablar en forma general, porque también esto va a depender de muchas cosas, si un niño fue prematuro, si un niño qué peso tuvo, en dónde está durmiendo el niño, si se identificó una alergia a la proteína, si se identificó un reflujo. Entonces, claro, las recomendaciones para todo niño en general es que sí, el niño duerma con una cabecera elevada,
porque no sabemos que el niño pueda ser ya una enfermedad por reflujo, recordando que todos los niños tienen un reflujo fisiológico hasta los 6 meses más o menos, ahora se habla incluso hasta los 8 meses que puede haber algo de reflujo. Entonces sí es recomendable mantener una elevación de unos 45 grados para que el niño esté con esa posición. Si es un niño que nació a término, de buen peso, realmente no es necesario estos colchones de antiapnea, ¿no? Eso más bien se recomienda en los niños que fueron prematuros y que fueron a casa dados de alta con pesos muy bajos. Es decir, un niño que nació de 800, 900 gramos, pasó varios días o meses en el hospital y de alta recién sale con 1500, 1700 gramos, es un niño que probablemente va a hacer todavía estas apneas, que son estas pausas del sueño. Entonces ahí sí les recomendamos que estén muy pendientes, medidas antirreflujo y que utilicen, por ejemplo, estos colchones antiapnea. ¿De acuerdo? El resto igual, recuerden el tener estas almohadas antiapnea. También son recomendables, son simplemente almohadas que tienen elevación. Igual la muerte de cuna no se recomienda, o para evitar la muerte de cuna, por ejemplo, no se recomienda hacer colecho en papás que saben que tienen un sueño muy profundo, que tal vez se van a dar la vuelta y pueden aplastar al bebé, que el espacio no sea suficientemente adecuado, que la cama esté, por ejemplo, pegada a una pared y el bebé duerma en ese extremo, que se puede caer. Es decir, cuidando todas esas seguridades, ¿no? Porque la muerte de cuna existe y es algo que nos aterra a todos los papás, pero si tenemos un hijo o un niño que nació a término con buen peso y nosotros no tenemos condiciones de riesgo para muerte de cuna, es decir, no somos fumadores, no consumimos sustancias estupefacientes, tenemos un sueño que nos permite vigilar a nuestro niño, pues el riesgo de muerte de cuna va a ser muy bajo, ¿no? Súper. Tenemos a dos mamitas que tienen levantada la mano porque hay veces en que las preguntas que tienen son como muy extensas. Entonces le voy a dar paso a Andrea Tapia, que es una mamá que quiere hacer una pregunta y que nos escribió así pidiendo que por favor le dejemos conversar con usted un ratico. A ver, comadre, active el micrófono, por favor. Buenas noches, gracias. Yo quería preguntar, yo tengo un sobrino que cuando nació, ahorita ya es grande, pero cuando nació, él dormía, me decía mi hermana que dormía, o sea, si a ella le dejaba, dormía toda la noche y todo el día. Yo no sé si esto es un trastorno del sueño o qué es, pero el pediatra o el doctor que le vio, él le recomendó que tenía que hacerle levantar, porque eso no era normal, porque debía levantarse a comer y que si no le tenía esos controles, esta hormona del sueño o algo así, le podía incluso dormir el cerebro. Eso, ¿qué tan cierto es o cómo es esta explicación? Porque ella me decía que el niño, o sea, podía pasarse todo el día durmiendo. Si ella no le hacía levantar, él dormía y dormía y dormía. Entonces, ahora, ¿Eso qué edad fue? ahora ya es grande, ¿no? Pero también, por ejemplo, si si ella le deja dormir, él se duerme, qué sé yo, 12, 14 horas. Entonces, incluso hasta hoy, ella tiene que hacerle levantar para que coma, para que haga las actividades en el día. Entonces, yo quisiera saber si esto es normal o cómo se puede tratar al respecto. Gracias. A ver, ya, es una pregunta muy difícil de contestar, porque usted me está hablando de que es un niño que dormía en el pasado, no sé, yo quería preguntar a qué edad era eso y qué edad tiene ahora, porque usted me decía, es un niño que dormía mal, dormía 10 horas, bueno, ahora también me dice que duerme mucho, que lo tiene que hacer despertar, no sé cómo está su crecimiento, será un niño que está con sobrepeso. No, perdón, eso era cuando era bebé, cuando ¿Ya? nació, cuando era bebé, e incluso eso le fue como hasta el año más o menos. Ahorita ¿Y él ahora qué tiene edad 8 tiene? años, ¿Cuánto? 8 años tiene ahorita. No 8 años. tiene sobrepeso, no, tiene peso normal, pero, o sea, duerme, o sea, eso dice mi hermana, si él le deja dormir, o sea, él duerme tranquilamente unas 14 horas. Entonces, no lo han recomendado porque le decían que se puede dormir incluso una parte del cerebro porque necesita activarse y esa hormona es como que le duerme. Algo así, bueno. Pero esa es la Claro. situación. Muy Ujú. bien, vuelvo a insistir, es una pregunta muy difícil de contestar porque, insisto, usted me dice que eso era cuando el bebé cuando era un bebé, ahora tiene 8 años, todavía tiene problemas de dormir mucho,
pero tiene 8 años. Es decir, yo creo que desde que era bebé hasta los 8 años ha de haber tenido sus controles periódicos, todo, y no sé por qué no hicieron nada durante 8 años. Y ya dijeron que va a haber problemas cerebrales y ahora es un niño sano, yo creo que no hubo ningún problema. Es decir, probablemente es un niño muy dormilón, porque si hubiera habido problemas, ya hubiesen sido identificados. Si es que eran problemas, probablemente es un niño que tenía pérdida escolar, probablemente era un niño que tendría sobrepeso. No es que haya un daño cerebral, porque si fuera así, ya hubiese habido daño cerebral. O sea, no sé si me quedó claro. Es decir, primero que es muy difícil contestar porque yo no tengo la historia del niño, no conozco al niño, pero en forma general yo me atrevería a pensar que si eso fue de bebé, si usted me diría que este problema es de bebé y este rato tiene 1 año y sigue igual, yo le diría, vea, ya hagamos un control, veamos qué está pasando, pero si esto fue de bebé y ahora tiene 8 años y es un niño normal, quiere decir que estos 8 años han sido normales, ¿no es cierto? Que ahora duerma 10, 12 horas y que le tengan que despertar, tal vez está dentro de lo normal, pero que haya un daño cerebral, eh, insisto, yo siempre pongo ejemplos. Si yo a usted o como médico le digo, yo creo que si su hijo duerme mucho, va a tener daño cerebral y me quedo ahí callado, no estoy haciendo nada más que angustiarle. Pero si yo le digo como médico, mire, a mí me parece que está mal que duerma 8 horas, entonces ahí la pregunta deberíamos hacer, ¿ya la ha visto el neuropsicólogo? ¿La ha visto el neurólogo? ¿Han hecho resonancia? ¿Han hecho electro? ¿Han hecho una polisonografía? ¿Han visto cómo está la hormona del crecimiento? ¿Han visto cómo están las tiroides? Y muchas veces los papás me dicen, no han hecho nada. Entonces, ¿yo cómo voy a decirle a la mamá que va a haber un daño cerebral y no tomo ninguna medida al respecto, ¿no es cierto? Si no lo hicieron es porque su niño ha estado normal durante estos 8 años de vida. Si ahora vuelve la inquietud, pues habría que hacer todo lo que yo le digo, ya una consulta, a ver cómo está el crecimiento, cómo está el niño, cómo está el desenvolvimiento, y si nos sigue llamando la atención, hay que actuar. Pues hagamos una polisonografía, qué está pasando durante la fase de sueño, cómo está su ritmo de crecimiento, cómo está su hormona de crecimiento. Si usted me dice que ya tiene 8 años y es un niño, me imagino, porque debe ser un niño superactivo, un niño muy sociable, me atrevería a pensar que no hay ningún daño cerebral. ¿De acuerdo? Gracias, Doc. Una última pregunta. Hay una mamá que dice, ¿por qué puede ser que mi bebé de 1 año duerme toda la noche con su papá y conmigo se despierta a ratitos? ¿Y conmigo se despierta? Si está con el papá, duerme toda la noche. Si está con la mamá, sí se despierta. ¿Por qué? Claro, porque el papá no tiene glándula mamaria que le permita dar de lactar. Entonces, con el papá simplemente dice, está perdida la batalla, con mi papá prefiero dormir, porque no saco nada más que dormir. Mientras que con mi mamá, no, pues ahí está la tetita, ahí está la sensación que tengo de apego con ella, entonces a ella sí le voy a hacer despertar para que me ponga el pecho. Con el papá no, con el papá no tiene ninguna otra necesidad que dormirse, ¿no es cierto? Entonces con el papá, tal vez ya jugó durante el día todo y el papá lo que le hace es dormir. Pero si está con la mamá de la noche que el papá no puede estar con ella, a la mamá le va a buscar por esa necesidad que tiene de estar en contacto con el pecho. Les ponía el ejemplo de esta paciente que yo tengo, que se queda tranquila con el pecho, más bien lo contrario. Ayer el papá me decía, mire, ni conmigo quiere nada, y yo evidencié eso en el consultorio. La niña no quería nada con el papá, le rechazaba al papá, porque ese rato no quería papá. Ese rato lo que ella quería era mamá y no quería la lactancia. Lo que ella quería es identificar que la mamá esté ahí, tocaba el pechito, se acurrucaba, chupeteaba y se quedaba tranquilita. Con el papá no tiene la necesidad de lactar. Con el papá quiere dormir. Con la mamá necesita despertarse porque necesita saber que ella está ahí y que si en algún momento necesita lactar, ahí está la mamá. El papá no tiene eso. Con esto cerramos, Doc. ¿Cómo es el sueño de los bebés en el día? ¿Es 100% religiosamente tienen que tener siesta y si no tienen siesta están mal? Y también si es que nos confirma que es normal que los bebés se duerman, se despierten, se levanten, se muevan de noche varias veces, porque es una pregunta que veo que se repite mucho. Y recuerden igual, habíamos puesto un poquito más o menos cuáles son las horas de sueño con siestas, pero no, nada en la crianza de un niño es religioso.
o es a rajatabla? Es decir, tal vez aquí estamos no sé cuántas personas presentes, pero 59 ahorita tuvimos 90. ya, digamos que de las 90 que estuvimos de inicio, probablemente hay que contestar la pregunta a cada uno, porque cada uno, nuestro hijo ha sido diferente, unos a la misma edad, digamos que los 90 tenemos un hijo de la misma edad, probablemente el uno duerme más, el otro es más vaguito para dormir, el otro es más dormilón, el uno duerme en un lugar donde hay mucho ruido y no puede conciliar el sueño, en el otro los papás han tomado la decisión de acostumbrarle a hacer siesta, en otro los papás hemos sido más tranquilos, más relajados y hemos dejado que si el niño hace siesta, ¿no? Siempre ustedes tienen que identificar cómo está cada niño. Es decir, yo no les puedo decir que cada niño se debe criar como al libre albedrío, no decir, déjele que no duerma. Pero si usted me dice, a ver, mi hijo no hace siesta, pero de noche duerme tranquila, es una bendición. O sea, qué bueno que usted pueda dormir durante la noche y durante el día, pues juegue con el niño. Lo peor sería que usted por su trabajo, lo que me pasaba a mí, que yo no lo veía a mi hijo durante el día, ¿qué tenía que hacer? Llegar a jugar de noche. Entonces tal vez cambiaba la hora de sueño, pero esa era mi necesidad como padre. No lo veo a mi hijo durante el día, llegaba desesperado 8 o 9 de la noche a botarle, darle vueltas, jugar, hacerle cosquillas y tal vez dormía mucho más tarde. Entonces es de cada necesidad. Entonces no hay algo así como muy exacto, ¿no? Cuánto debe dormir. Más o menos son parámetros recomendados por ciertas asociaciones de cuidado de niños y con normalidades muy amplias, es decir, debe dormir de 12 a 16 horas. Si usted ve, nadie le dice a rajatabla, el niño tiene que dormir 12 horas. El niño puede dormir de 12 a 16 horas. Es decir, si duerme 13 es normal, claro que es normal. Miren las curvas de crecimiento, ¿no? Los parámetros que nos dicen, las famosas estas curvas que nos estresan mucho a los pediatras y a los papás. El niño que está bajo el percentil 50, el pediatra le dice, su hijo no es normal porque no está en el percentil 50. Entonces, ¿para qué crearon curvas con percentil 3 y 95? Para decirles a los papás que es normal que esté desde el percentil 3 al 95. ¿Sí? Entonces, la normalidad tiene un concepto muy amplio, que es la normalidad para cada persona. Para mí, como pediatra, lo normal es que un niño esté de percentil 3 al 95. Para otro, probablemente lo normal es que esté en percentil 50. Pero para eso hay rangos, ¿no es cierto?, de normalidad. Doctor, ¿cuándo tiene que gatear un niño? Desde los 7 meses hasta el año y medio. Es decir, ¿el niño que gateó a los 6 meses es normal? Claro que es normal. Es un niño que está súper pilas y que gateó antes. ¿El niño que recién empieza a gatear al año y medio es normal? Por supuesto que es normal. Totalmente. Pero si usted me dice, tengo un hijo de 2 años, doctor, y no sostiene la cabeza y no gatea, no, pues ese niño no es normal. ¿No es cierto? Porque el sostén cefálico se da entre los 4 o 5 meses. Y el gateo, si es que va a gatear, si es que gatea, probablemente lo tiene que hacer al año. Pero ese niño tiene que tener sostén cefálico, se tiene que sentar. Entonces, mire cómo es el poder de nosotros acompañar. Si usted me dice, mi hijo es súper pila, sostiene la cabeza, sonríe, balbucea, ya empieza con la sonrisa social, pero no gatea, ya tiene año y medio, ¿será normal? Claro que es normal, totalmente. ¿Sí? Totalmente normal. Por eso los parámetros de normalidad son muy amplios. Muchísimas gracias, Doc. Le agradezco muchísimo por este tiempo que nos ha brindado a todas, porque ha sido, al menos en el tiempo de pandemia, donde tenemos todos los horarios de cabeza, hay muchas mamás que están angustiadas por el tema del sueño de los hijos. Entonces, aquí les pongo el teléfono del Doc, que es uno de los pediatras más pro que existen en esta ciudad. Así que para que lo contacten y puedan tener una cita con él, si es que ya hay preguntas que se nos escaparon el día de hoy. El tiempo en Zoom es una cosa bien cortita y también hay cada bebé es un mundo ciertamente, entonces obvio van a quedar muchas preguntas por contestar, que el doctor estoy segura que los va a querer contestar cuando ustedes lo contacten. Yo solo quisiera dar como una conclusión final, si me permite un minuto. Justamente hablaba de esto de las variantes que ha habido durante este confinamiento, ¿no? Todo lo que uno puede decir este rato puede cambiar mucho durante esta fase, ¿no? Todo ha cambiado mucho, es decir, nuestro estilo de vida ha cambiado mucho, es decir, ahora pasamos más tiempo con nuestros hijos y papá y mamá ahora estamos con nuestros hijos, entonces el destete, todo esto que antes se daba en ciertas edades o en ciertas circunstancias ha cambiado.
Porque ahora la mamá que antes trabajaba y que le dejaba dando de lactar, dejaba lechecita recogida, regresaba a lactar, probablemente ahora ya no pasa eso, porque la mamá está todo el tiempo y el niño va a demandar más presencia de la mamá. O ese niño que antes hacía la siesta y ahora el papá está en la casa y quiere jugar con el niño, ha cambiado. Recuerden, cada familia escoge lo mejor que es para cada familia, pero esta fase de confinamiento ha sido muy complicada para todo, para la lactancia, Hay mamás que están muy angustiadas de este dato porque dicen, claro, antes extrañaban el no estar con sus hijos porque daban de lactar, se iban al trabajo a las 8 horas y ahora han estado dando de lactar todo el tiempo, 3 meses, y luego de eso, ya en una semana probablemente tienen que volver a trabajar. Entonces viene esa angustia de, ¿y ahora qué hago para dejarle? Yo otra vez daba una charla de qué hacer con el confinamiento, con el desconfinamiento de los padres y qué hacer con los hijos. Es súper complicado y casi nadie topa ese tema, ¿no? Es decir, todos sabemos ahora cómo cuidarnos, lavarnos las manos, qué mascarillas utilizar, medidas de Dios, todos sabemos, todos estamos expertos en todo eso, pero nadie nos ha dicho qué vamos a hacer cuando nosotros tengamos que trabajar, qué vamos a hacer con nuestros hijos, desde los recién nacidos hasta los adolescentes. ¿De acuerdo? Entonces son temas muy difíciles y que más bien hay que tomarlos. Yo creo que muchos hemos aprovechado este tiempo de estar con nuestros hijos, dar de la lactancia más a libre demanda, compartir con ellos incluso en las horas del sueño. Muchos que no hacían colecho y que no sabían o no entendían la necesidad del colecho, ahora lo están haciendo y dicen, wow, es una maravilla ese colecho porque ahora duerme mejor, pero van a extrañar que ya en una semana probablemente ya no van a poder hacer colecho porque cambian las cosas. Entonces, hay que irnos acostumbrando a los nuevos cambios, ¿no? Entonces, esta fase de confinamiento sí ha hecho que tengamos que cambiar mucho. Entonces, más bien vamos tomándolo con calma, vamos haciendo lo que nos salga más que de nuestro pensamiento, de las recomendaciones. No lean manuales, no crean todo lo que el pediatra les diga, hagan lo que salga de su corazón, ¿sí? Los pediatras no somos los que tenemos la última palabra, solamente somos una guía y un acompañamiento. Todo lo que es el cuidado de un niño debe salir de la parte espontánea. Todos son, los que somos padres, yo creo que no es que leemos un manual, ¿no? La diferencia cuando usted compra un auto nuevo, o por lo menos yo me leo el manual porque no tengo idea, porque no va a ser espontáneo el que yo sepa qué pasó si me prendió un foco. Pero yo creo que si mi hijo llora, no me voy corriendo a un libro. A ver, página 30, niño de 3 meses llora y sé qué hacer. No, si mi hijo llora es por algo y rapidito voy a suplir su necesidad. Si mi hijo se cae, yo no es que voy al manual y digo, a ver, manual de los traumatismos, 3 años, se cayó, ¿qué hago? No, el niño se cayó, lo cojo en brazos, lo limpio con agüita, lo soplo, le pongo la salivita milagrosa de la mamá y si es que es necesario lo llevo a que lo vean, ¿no es cierto? No hay un manual para esto, simplemente es saber y ser espontáneos. Eso creo que es la recomendación final. Muchísimas gracias, Doc. Yo creo que muchas mamás rogamos ¿Una por más. experiencia o una necesidad? Muchísimas gracias a todas las comadres que de toda Latinoamérica se han juntado el día de hoy a escuchar esta conferencia que le hemos hecho a pedido de ustedes y con muchísimo amor y muchísimo corazón para que puedan dormir bien con sus bebés y puedan descansar. Yo me despido hasta el día de mañana que vamos a tener otra conferencia con Elisa Costales y Fabián Mena sobre recomendaciones para COVID-19, para maternidad en COVID-19. Y así seguimos. Esta es la última semana de las mamacitas. Muchísimas gracias, Doc, por su tiempo y por todos los... Un gusto. Bueno. Estamos pendientes de la conferencia que nos cuenta sobre el confinamiento para mandarles a todos. Y conmigo es hasta el día de mañana. Muchísimas gracias a todas. Les mandamos un abrazo. Gracias. Hasta luego. Chau, chau.